cierto?, cuando yo estudiaba en esta casa y tenía 18 años, 19 años, yo siempre tuve inquietudes políticas, ¿no? Entonces, o sea, me acerqué, ¿no es cierto?, a las organizaciones de izquierda. Y estuve trabajando con las organizaciones de izquierda. Y me acuerdo que íbamos marchando por la avenida Córdoba, por la avenida Callao, gritando: obreros y estudiantes, unidos adelante. Obreros y estudiantes, unidos adelante. Les estoy hablando de ese medio siglo atrás, muchachos, ¿sí? En un momento determinado yo digo, acá yo no veo obreros. Yo vengo de una clase muy humilde, ¿no es cierto? Y era un laburante y realmente quería ver obreros, ¿no? Acá yo no veo obreros por ningún lado. Y miraba y miraba. Eso me pasó a mí, ¿no es cierto? Que en su momento tardé, ¿no es cierto?, en ir reflexionando, y donde sí me encontré con obreros, ¿no es cierto?, fue cuando empecé a militar en el peronismo. La puta si me encontré con obreros. Y ¿saben qué? En la clandestinidad nos reuníamos. ¿Saben lo que es en la clandestinidad? Escondidos, de que no nos lleguen a ver. Si de pronto por ahí íbamos a la casa, a tu casa, ¿no es cierto?, y habíamos acordado que éramos 7 o 8 que íbamos a tu casa, ni se nos ocurría juntarnos 2 para ir a tu casa y tocar el timbre. Venía uno de aquel lado, al rato venía otro de aquel lado. Después cuando nos juntábamos, sí, estábamos todos juntos, ¿no es cierto?, bajar las luces, se prendían las canillas, ¿no es cierto?, para que no se escuche lo que estábamos hablando. Eso es lo que pasó en la resistencia en contra de la oligarquía que nos mataba, nos asesinaba, nos desaparecía. La anécdota del auto. Sí, hay otra bueno. No. Contar la anécdota del auto. Bueno, esta y la última. Yo tenía, digamos así, militancia, cuando se da el golpe del 24 de marzo del 76, me llaman a las 3 de la mañana de esa noche para decirme: José, ya se dio el golpe, ya la bajaron a Isabel, ya se dio el golpe. Nosotros sabíamos algunas cosas que teníamos que hacer. La militancia que yo tuve, nunca toqué un fierro, yo le tuve siempre mucho miedo a los fierros, siempre estuve fuera de la lucha armada. Nuestra militancia era completamente distinta. O sea, la gente que estaba en la lucha armada era una mínima cantidad, que ya estaba dominada y manejada, ¿no es cierto? Los demás éramos todos militantes, como pueden ser los militantes de hoy, ¿sí? Pero sabíamos el riesgo que corríamos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue, o sea, cajas enteras de libros, que me dolía tanto, porque aparte yo era director, miembro del directorio, gerente administrativo financiero del Centro Editor de América Latina. No sé si ustedes conocen el Centro Editor de América Latina, ha sido la editorial cultural más importante de nuestro país, de toda nuestra historia. Ha sido la continuación de Eudeva, ¿sí? Eudeva fue fundada con una producción impresionante de libros en los primeros años, o sea, en la época de Frondizi. Lo nombran a José Spivakov, José Boris Spivakov, como gerente de Eudeva. Y el 28 de junio del 66, cuando se da el golpe Onganía, lo expulsan de la universidad, lo expulsan era profesor en la Facultad de Ciencias Exactas, y lo expulsan de Eudeva. A los 3 meses, con un montón de colaboradores, crea al fondo el Centro Editor de América Latina, que tenía una producción impresionante, ¿sí? Impresionante. Antes de contar la experiencia del auto, quiero contar otra cosa, ¿no es cierto?, que también es muy importante, muy importante. Digamos, la prensa, la libertad de prensa, o sea, ustedes no saben lo que es esta libertad de prensa que nosotros estamos teniendo hoy. Libertad de prensa y libertad de expresión, que son dos cosas distintas. Es algo impresionante.
impresionante al lado de lo que es cuando hay un cepo, ¿no es cierto?, que clausura este, clausura el otro. El Centro Editor de América Latina, nosotros tenemos una producción gigantesca de libros y fascículos, ¿no es cierto?, todos de tipo cultural, todo cultura, geografía, historia, biblioteca política, lo que se les ocurra de cultura, digamos así, literatura argentina, literatura universal, fascículos y libros que para que tengan una dimensión, hoy cuando uno hace una edición de un libro, hacer una edición de 1000 ejemplares ya es un logro importante. Nosotros en el año 70 lanzamos una colección que se llamó Capítulo Argentino, que era de literatura argentina, que tenía un fascículo más un libro, en todos los kioscos, ¿sí? Lanzamos 100.000 ejemplares, 100.000 ejemplares, se agotó, esto eran semanales, Hicimos una reimpresión y se llegaron a vender 110.000 ejemplares del número 1. ¿Sí? Piensen un cachito lo que es literatura, lo que era el pueblo, la juventud, ¿no es cierto?, de esa década, ¿no es cierto?, interesada en leer, ¿no es cierto? Los pibes estaban a las 3, 4 de la mañana dando vuelta por las librerías de Corrientes, ¿sí? Bueno, ¿qué ocurrió? Con la última dictadura sufrimos un hecho, ¿no es cierto?, que no había ocurrido solamente en la etapa de la Alemania nazi. Los nazis habían ordenado quemar libros, no sé si conocen un poco esa historia, quemar libros. En el Centro Editor vinieron, ordenados por un juez de la Serna de La Plata, camiones remolque que se cargaron de libros, 1,5 millones de libros de nuestros depósitos. Nos llevaron a un baldío, no recuerdo bien el lugar, si era Sarandí o qué, del Gran Buenos Aires, y el juez de la Serna ordenó a la policía, ¿cómo se llama?, tomar registros fotográficos de cada una de las etapas de la quema de esos libros, ¿no? Bueno, se ve, ¿no es cierto?, hay fotos, ¿no es cierto?, que uno ve al policía con el bidón de nafta, ¿sí?, después la llamarada de los libros, ¿sí?, 1,5 millones de libros, porque los libros eran subversivos. Los libros eran subversivos. ¿Se imaginan los cerebros pensando lo subversivos que son? Bueno, por eso son historias que vale la pena saber. La derecha hace esas cosas. Las hizo antes, las hace ahora y las hará siempre. Porque su única forma de permanecer, ¿no es cierto?, es a través de la fuerza. Porque no existe otra cosa que, por ejemplo, lo que hablábamos con Julián con respecto a que si se diera la desgracia, ¿no es cierto?, de tener un ministro de Economía como Prat-Gay o Melconiano, quien sea de todos esos, ¿no es cierto?, y se produce una baja de salarios. ¿Ustedes saben lo que va a pasar en la Argentina? En el lapso de 2 meses, 3 meses, cuando mucho, la violencia que vamos a tener en la Argentina, ¿o piensan que la gente se la va a comer así nomás? Nunca pasó, pero ellos no tienen problema con eso, no dicen, mirá que te van a reaccionar. No, ¿y a mí qué me importa? ¿Y cuántos hay que matar? Esto es así, ha sido, toda la historia argentina ha sido así. Es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora voy a contar la anécdota esa, que es una anécdota medio terrible que me pasó. Yo venía con mi auto, estoy hablando del año 77 creo que era. Venía por la zona de Parque Centenario y doblo en una esquina a la derecha, ¿no? Entonces me encuentro decenas de soldados, 2 ametralladoras en las 2 veredas del tipo antiaéreas, esas gigantescas montadas sobre caballetes, ¿sí?, y soldados apuntándome, ¿no?, por todos lados.
Entonces dije, bueno, cagamos, muchachos. Bueno, vengo con el auto, me detienen, me detengo. Viene un oficial y me dice, documentos. Yo lo tenía en la guantera del auto, los documentos. Estaba, o sea, increíblemente, todavía no me explico lo sereno que estuve hasta el último segundo, ¿no? Entonces le digo, mire, los tengo en la guantera del auto, porque yo tenía miedo, me muevo así, ¿no es cierto? Y chao, ya me acribillaron, ¿no? Yo tenía 33, 34 años. Entonces me dice, sí, tómelos. Tomo los documentos, le doy los documentos y dice, bájese. Me bajo, vamos atrás del auto, y apenas me bajo, 5 o 6 soldados se metieron adentro del auto, revolver, sacar las alfombras, darlo vuelta, por todos lados, ¿no? Yo digo, van al baúl, y yo en el baúl, aparte, o sea, de ser director de una empresa editorial, yo tenía siempre fascículos, cosas, militancia, ¿sí? Y resulta que 2 o 3 días antes me habían dado una especie de folleto del ERP. ¿Saben qué era? El ERP sí, era una organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces viene el soldado, ¿no es cierto?, y dice, oficial, mire, dije, ¿cómo perdí? ¿Cómo perdí? ¿Cómo? Entonces, o sea, me dice, ¿qué es esto? Entonces, yo muy tranquilo, no sé de dónde saqué esa tranquilidad, ¿no es cierto? Le digo, mire, oficial, yo soy director de una empresa editorial, le saqué, tenía tarjeta, le mostré la tarjeta, y permanentemente tengo elementos para leer, elementos de lectura, ¿no? Y esto es uno que no sé ni quién me lo dio, o sea, es una... Da vueltas y vueltas, habla con otro, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, hasta que en el momento me dicen, bueno, siga. Entonces yo muy tranquilito, subo al auto, pongo la primera y salgo. Estaba, creo que era la calle La Valleja y estaba a 2 cuadras de Corrientes, ¿no? Y resulta que cuando arranco, se me vino todo encima. Me empezaron a parar las piernas así, no podía manejar, no podía parar las piernas. Y llegué y di vuelta en la esquina de Corrientes, paré el auto y seguí moviéndome así. Estaba totalmente en un shock terrible, ¿no? Porque me había contenido todo el sistema nervioso. Bueno, por suerte es una anécdota terrible de la que vivíamos todos los días. Por ejemplo, la última, Ustedes saben lo que es vivir permanentemente, o sea, salir a la calle, saber que está el ejército en la calle y saber que está Coordinación Federal, que era la policía que andaba en los Falcon verde o cualquier color de Falcon, gris o lo que sea, ¿no es cierto? Y esos Falcon uno se los cruzaba permanentemente. Ustedes saben lo que es, o sea, imagínense un segundito nada más. Que viene un Falcon de atrás con las luces, ¿no es cierto? Y 4 morochos con las ametralladoras afuera de las ventanillas haciendo así, ¿sí? De un lado y del otro. Y eso era permanente. Le pasaban por el lado con las ametralladoras, le tiraban el auto encima, pasaban, o sea, eso era permanente. Ese atropello. Por eso, no saben lo que tenemos hoy. Bueno, o sea, si les parece bien, bueno, voy a responder a las preguntas que tengan ganas de hacerme. Bueno, primero gracias por la exposición, Pa.